Hola a todos de nuevo. En este video vamos a ver cómo resolver ecuaciones de segundo grado completas, es decir, aquellas que tienen la estructura polinómica ax al cuadrado menos bx más c. Hay otro tipo de ecuaciones de segundo grado que denominamos incompletas y que son aquellas a las que les falta el término independiente denominado c en este caso, o aquellas en las que el coeficiente b es igual a 0 y por lo tanto ese término desaparece. Como lo dije al principio, nuestro objetivo de hoy será aprender a resolver las ecuaciones de segundo grado completas y en videos posteriores volveremos a retomar las incompletas. Así que, empecemos. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Las ecuaciones de segundo grado completas son un trinomio, es decir, están conformadas por tres términos. El primero de ellos es el que le da el nombre a la ecuación de segundo grado o cuadrática, porque, como ves, la x está elevada a 2 al cuadrado. El coeficiente que lo acompaña, que hemos denotado como a, puede ser cualquier valor perteneciente a los números reales. Luego tenemos un segundo término, que también está formado por la x, pero esta vez elevada a una unidad menor que en el caso anterior, o sea, a 1, y también tenemos un coeficiente que hemos denominado b, que al igual que a, también puede ser cualquier número perteneciente a los números reales. Y por último, c es un término independiente, es decir, que no acompaña a la variable x, y también, al igual que a y b, puede ser cualquier valor perteneciente a los números reales. De las ecuaciones de segundo grado, en general, tanto completas como incompletas, siempre vamos a obtener dos soluciones, dos raíces. En este caso, como vamos a hablar de las ecuaciones de segundo grado completas, vamos a ver que esos dos resultados se obtienen utilizando una fórmula muy sencilla que se denomina fórmula cuadrática. Esta fórmula utiliza los coeficientes a, b y c que hemos explicado para resolver la ecuación y obtener esas dos raíces que estamos buscando. En las ecuaciones de segundo grado te puedes encontrar con tres tipos de solución. La primera de ellas es cuando las dos raíces son un número real y además este es el mismo. Un ejemplo de esto es el de la diapositiva. Un segundo tipo de solución que te puedes encontrar es cuando las raíces son reales, pertenecen a los números reales, pero son valores diferentes. En este caso, una de las soluciones es igual a 2 y la otra es igual a 4. Y la tercera y última solución con la que te puedes encontrar es cuando las dos raíces son imaginarias, es decir, no pertenecen a los números reales, sino a los complejos. Esto ocurre cuando tienes que sacar raíz a números negativos, como por ejemplo en este caso, una de las soluciones es raíz de menos 1 y la segunda solución es la raíz de menos 3. En este caso, muchos profesores te dicen que simplemente pongas que no existe solución y ya está, pero quiero aclarar que esto no es del todo correcto, porque sí existe solución como lo estás viendo, solamente que no hace parte de los números reales, sino imaginarios. Una vez dicho esto, vamos a ver de forma rápida y sencilla cuál es la interpretación gráfica de esas tres posibles soluciones. Lo primero que hay que recordar es que una ecuación de segundo grado siempre dibuja una parábola. Las soluciones que obtenemos, esas dos raíces, son los puntos en los que la parábola corta al eje de las x o se encuentra con el eje de las x. Aquí en esta gráfica puedes ver que la parábola corta el eje de las x, el eje horizontal, en los puntos 2 y 4. Si nosotros resolviéramos esa ecuación de segundo grado, esa ecuación que describe, dibuja esa parábola, nos encontraríamos que los dos resultados que obtendríamos serían 2 y 4. Entonces, dicho esto, ya podemos interpretar lo que nos están queriendo decir las tres diferentes soluciones que nos podemos encontrar. La primera de ellas, el primer caso, era cuando nos encontrábamos que el mismo valor se repite en las dos soluciones y que además este valor pertenece a los números reales. En ese caso, como puedes ver en la diapositiva, significa que la parábola corta en un solo punto el eje de la x, en el punto menos 2. En el segundo caso, que presentaba dos diferentes valores como soluciones, también perteneciendo a los números reales,
te está indicando que la parábola corta en 2 puntos el eje de las x. Y por último, el tercer caso, que era cuando nos encontrábamos con esas raíces imaginarias, lo que te indica simplemente es que la parábola no corta el eje de las x, como te puedes dar cuenta en el ejemplo de la diapositiva. Ahí está por encima del eje de las x y no lo corta por ninguna parte. No se encuentra con el eje de las x. Así que no te asustes cuando te encuentres un resultado de una raíz negativa. Comprueba que lo estás haciendo bien, que estás teniendo en cuenta todos los signos negativos, etc. Pero si te llegas a encontrar con una raíz negativa, no significa que lo hayas hecho mal, sino que te está diciendo que la parábola que describe esa ecuación de segundo grado simplemente no corta el eje de las x. Hay un paso opcional, pero que están exigiendo muchos profesores y por eso lo he puesto aquí, que es utilizar el discriminante para saber qué tipo de soluciones tendrá la ecuación. Esto quiere decir que vas a usar este discriminante, esta subfórmula, porque hace parte de la fórmula cuadrática, que lo que va a hacer es indicarte con anticipación, antes de que resuelvas la ecuación de segundo grado, con qué tipo de solución te vas a encontrar. Entonces, ¿qué es un discriminante para empezar? Pues es esta parte de la fórmula cuadrática. Como ves, no he subrayado la raíz, así que solamente nos vamos a referir a el binomio conformado por b al cuadrado menos 4ac. Cuando tú sustituyas los coeficientes que te da la ecuación de segundo grado, si te da que el discriminante es igual a 0, te está indicando que las dos raíces son reales y que además son iguales, es decir, es el mismo número. Nos estamos refiriendo al caso 1 que habíamos comentado anteriormente, lo que te indica que la parábola va a cortar el eje de las x en un solo punto. Si el discriminante te da un número mayor que 0, te está diciendo que las dos raíces son reales, entonces estamos hablando del caso 2, en donde la parábola corta en 2 puntos al eje de las x. Y por último, si el discriminante te da un valor menor que 0, lo que te está diciendo es que nos referimos al caso 3, que la ecuación va a tener dos raíces imaginarias y por lo tanto la interpretación gráfica es que la parábola no va a cortar en ningún punto con el eje de las x. Una vez hemos visto algo de teoría, una introducción a las ecuaciones de segundo grado y cuáles son sus posibles soluciones para que te sirva como una guía y sepas lo que estás haciendo, ahora sí vamos a resolver una ecuación de segundo grado. He escogido la ecuación x al cuadrado menos 6x más 8. Lo primero que vamos a hacer es establecer los valores a, b y c, que luego vamos a sustituir en la fórmula. En este caso, a sería igual a 1. Recuerda que a era ese coeficiente que acompañaba al x al cuadrado. Ya sabes que por convención el 1 no se escribe en la fórmula, pero que tácitamente sabemos que está acompañando a x al cuadrado. B es menos 6, es el coeficiente que acompaña a la x. Y por último, c era el término independiente, que en este caso es 8. Una vez tenemos los tres coeficientes, tienes dos opciones. Haces el paso opcional que he descrito anteriormente, en donde utilizamos el discriminante para saber qué tipo de solución te vas a encontrar, o directamente sustituyes en la fórmula cuadrática y empiezas a resolver la ecuación de segundo grado. Aquí en este video vamos a realizar el paso de utilizar el discriminante para saber con qué tipo de solución nos vamos a encontrar. Entonces, como ya había comentado anteriormente, lo único que tienes que hacer es sustituir en el discriminante los coeficientes. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Sustituyendo, sabemos que b es igual a menos 6, ya lo hemos fijado en el paso anterior. A es igual a 1 y c es igual a 8. Menos 6 al cuadrado es 36. Recuerda que un número negativo elevado a un exponente positivo siempre te va a dar positivo. Así que menos 6 al cuadrado es 36. Menos 4 por 1 por 8, que nos da 32. Si resuelves esta resta, te da 4, que es este 4 que está aquí. Como lo habíamos comentado anteriormente,
Si al resolver el discriminante te da un valor mayor a 0, como es este caso, lo que nos está indicando es que va a tener como resultado dos raíces reales diferentes, así que la parábola que describe va a cortar en 2 puntos el eje de las X. Una vez ya conocemos cuáles son los coeficientes a, b y c que vamos a utilizar en la fórmula cuadrática, y también como un paso opcional pero interesante, sabemos cuál va a ser el tipo de solución que vamos a obtener de esta ecuación por anticipado. Así que ahora lo único que nos queda es sustituir los coeficientes en la fórmula cuadrática y resolverla. Recuerda que la fórmula es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Los coeficientes, te lo recuerdo, son a igual a 1, b igual a menos 6 y c es igual a 8. Sustituyendo, nos encontramos con que la fórmula es menos 6, y es muy importante que recuerdes que este menos, que hace parte de la fórmula cuadrática, va a influir en el signo de b. A veces se nos olvida, a veces no lo tenemos en cuenta, y eso hace que haya un error en los resultados. Más menos, este más menos te está indicando que va a haber dos soluciones, y aquí hemos sustituido b al cuadrado, que es menos 6, y vamos a restar 4 veces ac, que ya lo hemos hecho en el paso del discriminante, ya sabemos cuál es el resultado, partido entre 2 por 1, que nos da 2. Si seguimos desarrollando, menos por menos es 6, más menos, menos 6 al cuadrado es 36, 4 por 1 por 8 es 32, y por último 2 por 1 pues es 2. Seguimos operando, tenemos 6, que ya no podemos hacer nada más ahí, más menos, aquí 36 menos 32 nos da 4, eso está dentro de una raíz, por lo tanto nos queda raíz de 4, y partido todo esto entre 2. Lo último que nos queda por desarrollar es esa raíz, así que tenemos que 6 más menos, raíz de 4 es 2, partido entre 2. Una vez ya tenemos todo simplificado, ahora nos queda simplemente obtener las dos posibles soluciones, las dos raíces, que son, por un lado, 6 más 2 entre 2, que nos da 8 medios para un total de 4. Esto quiere decir que nuestro primer punto que va a cortar el eje de las X es 4, y por otro lado tenemos 6 menos 2 partido entre 2, que nos da 4 medios para un total de 2. Así que 2 va a ser el otro punto en el que la parábola se va a encontrar o va a cortar el eje de las X. Como ves, es bastante sencillo, simplemente se trata de poner atención a los coeficientes y a sus signos y sustituirlo de forma correcta en la fórmula. Por último, pero no menos importante, es comprobar que realmente esos dos valores que has obtenido en el paso anterior son correctos, es decir, que cumplen con la restricción de la ecuación de segundo grado, que te está diciendo que tienes que hallar valores de la X que hagan que la ecuación dé como resultado 0. Entonces, lo único que tienes que hacer es sustituir en la ecuación los dos valores. Vamos a empezar con x igual a 2. Donde estaban las x, ahora vas a poner el valor 2 y simplemente operas. 2 elevado a 2 es igual a 4, menos 6 por 2 es menos 12, y el término independiente pues se queda tal cual. Y te das cuenta que 12 menos 12 es igual a 0. Se cumple con el criterio de que esta x, cuando la sustituyes por 2, te da como resultado 0. Y lo mismo hacemos con x igual a 4. Entonces sustituyes en la ecuación las x por el valor 4 y operas. 4 elevado a 2 es 16, menos 6 por 4 es menos 24, y 8 lo dejamos tal cual. 24 menos 24 nos da igual a 0, y por lo tanto podemos decir que estos dos valores, tanto x igual a 2 como x igual a 4, cumplen con el criterio. Bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre te digo, si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, simplemente comunícate conmigo a través de la sección comentarios, que siempre está debajo del video. Gracias y nos vemos en la próxima.